partido de izquierda socialista, marxista, leninista, mariateguista. La izquierda en el poder no también tiene que ir a quedarse en el poder. Y eso es lo que ha hecho Venezuela. Ha ido a quedarse en el poder. Y nosotros, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar, ¿no? O sea, con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, pero tienen que quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú, ¿no? Vladimir Cerrón es el hombre que tiene una sentencia en doble instancia por corrupción, o el hombre que dice que la pobreza de Venezuela es envidiable, o que el probable cambio de constitución no es necesario que pase por el Congreso, o que una vez que lleguen a la presidencia deben quedarse en el poder para siempre, como en Venezuela. Vladimir Cerrón es el hombre detrás de Pedro Castillo. Afronta actualmente 14 investigaciones en el Ministerio Público. Un hombre que se define como socialista, marxista, leninista y mariateguista, y un admirador de Hugo Chávez. Pero, ¿cómo llegó al actual escenario? ¿Cómo consiguió tener poder en el Congreso en los próximos 5 años? Porque según Cerrón, tiene el verdadero partido político de la izquierda. ¿Tiene futuro su ideología o partido político? Nació en el distrito de Ahuac, provincia de Chupaca, del departamento de Junín, el 16 de diciembre de 1970. Hijo de los profesores universitarios Jaime Cerrón Palomino y Berta Rojas López. Su padre, Jaime Cerrón Palomino, era militante del Partido Comunista y un político prosoviético. Fue profesor de filosofía marxista y vicerrector académico de la Universidad Nacional del Centro. Cursó estudios primarios en la Escuela Sebastián Lorente de la ciudad de Huancayo y secundarios en el Colegio Nacional Santa Isabel de la misma ciudad. Prosiguió estudios de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional del Centro del Perú e Ingeniería Civil en la Universidad Peruana de los Andes, aspiraciones no concluidas por la violencia terrorista en el Perú en las décadas de 1980 y 1990. En 1991 fue becado a Cuba para seguir estudios de medicina humana en el Instituto Superior de Ciencias Médicas Carlos Finlay de Camagüey, hoy Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, obteniendo el título, graduándose como doctor en medicina en 1997. Becado una vez más en 1997, se especializó en el Hospital Universitario Manuel Asconce Domene Camagüey, Cuba, obteniendo el título de especialista de primer grado en neurocirugía en 2002. En el año 2009 obtuvo su grado de magíster en neurociencias y en el año 2010 obtuvo su grado de doctor en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabajó en la Dirección Regional de Salud, Red Salud Jauja, en el distrito de Muquillauyo, provincia de Jauja, entre los años 2002 y 2003. A partir del 2003, trabajó en el Hospital Nacional de Salud de Huancayo, en el servicio de neurocirugía. Desde los años 2002 ejerció la docencia universitaria en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad Peruana Los Andes, en las cátedras de Neuroanatomía, Neurofisiología y Neurocirugía. Es miembro de la Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía y de la Academia de Doctores de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Su carrera política comienza en 2005, incursionando en la vida política de su región, afiliándose al Partido Nacionalista Peruano hasta su renuncia en julio de 2006, luego de que este partido no ganara las elecciones generales de ese año. La formación del Partido Nacionalista tuvo como antecedente al Movimiento Nacionalista Peruano, que data del 2003. Este movimiento pretendía convertirse en el referente político de los etnocaceristas hasta el año 2004. En los primeros meses del 2005, el padre de los Humala, Isaac Humala, propuso que el liderazgo del movimiento pasara a manos de Ollanta Humala. Todo ello debido a que el menor de los Humala quería postular a la presidencia. Sin embargo, su candidatura no logró alcanzar el mínimo de firmas para inscribir al Movimiento Nacionalista Peruano como partido político. Por ello, para las elecciones generales del 2006, inscribió su candidatura con Unión por el Perú, organización liderada por Javier Pérez de Cuéllar.
En 2006 funda la organización regional Frente Patriota Peruano. Ocupó el cargo de secretario político regional de esta organización entre abril del 2006 y mayo del 2007, cuando renuncia al mismo. Postuló por primera vez como candidato a presidente regional de Junín en las elecciones de 2006 por el Frente Patriota Peruano, que él mismo fundó. En dicha elección quedó en tercer puesto con el 16.429% de los votos. En un artículo de 2015 en el diario Correo se entrevista a Mario Cancio Álvarez, secretario político del Frente Patriota Peruano. En ella se le pregunta: el Frente Patriota Peruano fue la organización que catapultó la carrera política de Cerrón. ¿Por qué se distanciaron en las elecciones del 2010? Fueron sus actitudes personalistas de ser el protagonista, la vedette, lo que propiciaron nuestro distanciamiento. Cuando pusimos las cosas sobre la mesa, rompió palitos con nosotros. Tuvimos que expulsarlo porque pretendía quedarse con la organización. Él creía que el FPP debía pertenecer a una persona. Pero, ¿esta expulsión acaso no restó protagonismo político al FPP al punto de no participar en el último proceso electoral? Tuvimos un desgaste, no solamente gestamos la presencia política de Cerrón, sino también la de Ollantaytamala años anteriores. Luego de ello, el FPP quedó debilitado e ingresó a un proceso de reforzamiento, recuperación y replantamiento. Hoy está más robustecido y en proceso de recolectar firmas para volver a inscribirse en el JNE. Se alimentó de sangre nueva y estamos en posibilidades de entrar a la batalla política del 2018. El escenario político actual ya no es una competencia de capacidades, sino de capitales. Ahora se ve que grupos corruptos y ligados al narcotráfico tienen mayores posibilidades con sus recursos mal habidos. El FPP está trabajando para tener la capacidad económica a fin de enfrentar a estas organizaciones. En agosto del 2007 funda el movimiento político regional Perú Libre, siendo representante legal y secretario general regional del mismo hasta enero del 2013, cuando renunció al mismo. Con este postuló en las elecciones del 2010, logrando el triunfo en primera vuelta con 172.979 votos, que representa el 33,427% de los votos válidos. Según sus propias declaraciones, su gestión fue exitosa e iniciaba con ella una revolución en materia de salud y de los más necesitados. Sin embargo, los cuestionamientos a ciertas obras le llevaron una sentencia por corrupción, las cuales serían las obras paralizadas. Lo primero que salta a la vista son hospitales y escuelas que no han sido concluidas en su gestión. En ese entonces, el presidente del Partido Comunista Peruano, Patria Roja, Alberto Moreno, dijo: la victoria de esas elecciones ayuda al fortalecimiento de la izquierda en el Perú. Nosotros apoyamos la candidatura de Cerrón, sin condiciones, en la administración regional. Por este mismo año, del 2010, Vladimir Cerrón dedica su libro a Fidel Castro. El diario Correo nos dice: en las primeras páginas de su libro, Vladimir Cerrón ordenó colocar una fotografía donde se le ve respondiendo a un celular con el cabello largo, vestido con uniforme negro y una boina con la bandera cubana. En la parte inferior se puede leer: dedico este aporte al Dr. Fidel Castro Ruz, el expresidente de Cuba. Enseguida hace extensivo el agradecimiento al glorioso pueblo de Cuba, de cuya sangre emanada nos hemos formado para el servicio de la sociedad. El 26 de enero del 2011, con motivo de la primera reunión anual de mandatarios regionales en la ciudad de Lima, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Cerrón Rojas agradeció la designación y agregó que tenemos un trabajo bastante arduo en nuestras regiones. Nos estamos comprometiendo ante la nación para realizar un trabajo denodado desde la presidencia de la ANGR. Agregó que tomaré la palabra a los candidatos presidenciales que han disertado en este seminario y han ofrecido incorporar un asiento con voz para el representante de la ANGR en el Congreso o en la presidencia del Consejo de Ministros para darle la viabilidad a muchas aspiraciones que deben ser canalizadas colegiadamente.
En febrero del 2012 fundó el Partido Perú Libertario, del que fue representante legal y secretario general regional hasta mayo de 2018. En las elecciones del 2014 tentó la reelección por el mismo movimiento, Perú Libre, quedando en segundo lugar con el 26.303% de los votos y pasando a segunda vuelta junto con el candidato Ángel Huancapaicó. Perdería definitivamente en segunda vuelta tras obtener solo el 46.888% de los votos. En 2016 se presentó como candidato a la presidencia de la República por el Partido Perú Libertario en las elecciones generales del 2016. Como tal, inscribió su candidatura el 11 de enero del 2016, pero se retiró de la contienda 2 meses después ante el poco respaldo a su candidatura y evitar que su partido pierda la inscripción electoral. En aquella ocasión nos dice: yo sí admiro a Hugo Chávez, admiro a Correa, a Fidel, admiro a Evo Morales, porque es gente que ha tenido el valor de sacar a su pueblo de un yugo, que ha estado explotando a su pueblo en beneficio de su pueblo en detrimento de las mayorías. En aquella ocasión, una de sus propuestas era convocar una asamblea constituyente. De la misma manera, se proponía formar estados federados. Explicó que las regiones tendrán una mayor autonomía administrativa, política, económica, tributaria, fiscal y jurídica para orientar su desarrollo dentro de un nuevo concepto de Estado, como ocurre en países como Venezuela, México o Estados Unidos. También proponía aumentar el presupuesto destinado a cada región a 1.000 millones. En su plan de gobierno, llamado No más pobres en un país rico, en una parte del plan de gobierno nos decía: reducción del IGB del 18% al 10%. La reducción paulatina del IGB no traerá consigo menor recaudación fiscal, por el contrario, incrementará la misma paulatinamente y mejorará oferta de trabajo laboral, combatiendo el desempleo agobiante, garantizando empleo digno y salarios justos de mano de obra calificada y no calificada. Las miles de empresas hoy informales que son víctimas de la persecución fiscal de la SUNAT podrán encontrar un espacio de formalización tributaria, económica y laboral. Esta medida garantizará mayor oferta de trabajo formal. La actual Constitución Política del Perú promueve desde 1993 una política individualista, mercantilista, privatista y entreguista, propias de un modelo neoliberal impuesto por dictadura. Todos debemos luchar para cambiarla por una constitución solidaria, humanista, rescatista de nuestras instituciones públicas y nacionalizadora de nuestros recursos naturales que le pertenecen a todos los peruanos. Para lograr este propósito, llamaremos a un referéndum al pueblo peruano y una vez aceptada por él, convocaremos a una asamblea constituyente para crear una nueva constitución política del Perú con todas las organizaciones del pueblo. Partiremos por aceptar que el Perú es un Estado plurinacional, no somos una sola nación, sino un conjunto de naciones que hacemos la patria. Por ello la realidad en cada región es totalmente distinta a la otra. Planteamos que cada región se gobierne de manera autónoma, administrativa, política y económicamente, y que todos los recursos que se exploten en su jurisdicción vayan directamente en beneficio de sus propios pobladores, que las empresas que explotan sus recursos tributen en sus regiones, que el gobierno central ya no siga manejando el 74% del presupuesto nacional como en este año fiscal, en detrimento del desarrollo de los pueblos del Perú profundo. Mediante un comunicado que dio a conocer a través de su página de Facebook, el postulante por Perú Libertario indicó que su decisión se debe al clima de inestabilidad generada a partir de la asimetría con que aplican las normas jurídicas a los distintos candidatos y partidos políticos que participan en el presente proceso. Al existir un gran peligro para la vida democrática del país con la no exclusión de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y la inminente no exclusión de los candidatos de Peruanos por el Cambio y Alianza Popular, queda demostrado una abierta parcialización con las opciones derechistas del país, refiere el partido de Vladimir Cerrón. De otro lado, Perú Libertario reclama haber sido sistemáticamente marginado por la mayoría de los medios de comunicación masivos por considerarlos opuestos a sus intereses políticos.
vuelve a postular al gobierno regional de Junín en las elecciones del 2018 y es reelecto como gobernador regional en primera vuelta con 216.644 votos, representando el 36,888% de los votos válidos. Si bien su gestión estaba prevista al culminar el 31 de diciembre de 2022, el 20 de agosto del 2019, el Consejo Regional decidió suspenderle de su cargo de gobernador regional ante la condena penal que recibió como resultado del caso de La Oroya. El 5 de agosto del 2019, el gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, y el alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, fueron condenados a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento de sus cargos por el caso del saneamiento de La Oroya durante su gestión entre el 2011 y 2014. La sentencia fue dictada por el Quinto Juzgado Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Junín, hallándoseles culpables de generar el pago de valorización indebida en una obra de saneamiento en Yauli, La Oroya. Adicionalmente, se le condenó al pago de 850.000 soles como reparación civil y se ordenó su captura para su internamiento en el centro penitenciario de Huancayo. Tras ser conocido el dictamen judicial, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el domicilio de Cerrón para su detención. Sin embargo, no lo ubicaron. Cerrón estuvo 16 días prófugo y luego se entregó a la justicia. El 21 de agosto, un día después de ser suspendido de sus funciones, se entregó voluntariamente a las autoridades de Junín. El 18 de octubre, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Junín ordenó la variación de su pena de prisión efectiva a prisión suspendida. Asimismo, redujo la sanción penal de 4 años y 8 meses a 3 años y 9 meses. En palabras del candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón ha sido condenado no por corrupción, sino por la corrupción. Cuando alguien del pueblo surge a levantar su voz, ahí sí salimos a decirle corrupto, pero la gran corrupción hoy es constitucional en el país. Vladimir Cerrón ha sido sentenciado por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Es totalmente político, es una persecución política, añadió. En 2019, la vocera de la bancada de Nuevo Perú, Indira Wilca, partido de Verónica Mendoza, dijo: espero sinceramente que estas personas entiendan que hoy la ciudadanía nos está viendo a todos los que hacemos política y que la respuesta frente a una acusación o sentencia como la del señor Cerrón no puede ser alegar persecución política, declaró a RPP. El partido político Perú Libre denunció persecución política contra el entonces gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. Nuevamente el Poder Judicial es instrumento para la persecución de líderes de izquierda. Esta vez fue el gobernador regional de Junín y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, señaló el partido mediante un comunicado. Cuando aún era gobernador de Junín, tras cuestionamientos por el viaje que realizó a Venezuela, en el que participó el presidente de ese país, Nicolás Maduro, en 2019. Cuando uno viaja al extranjero y regresa a su país, se da cuenta de las cosas que nos hacen falta, señaló en declaraciones a la prensa en la región de la que es gobernador. El que no sale afuera siempre vive ciego y no sabe ni de las potencialidades que tiene a su costado, ni de los errores que hace. Es imprescindible salir afuera, y más aún si uno va a conducir una sociedad. Por tanto, no se puede amilanar a las críticas que lo hace cierto sector con cierto interés político. Lo que yo he visto no es la Venezuela que se cuenta aquí. He visto los mercados llenos, las tiendas llenas. El 70% en Caracas es chavista, abiertamente. Para eso sirve salir, para tener un mejor contacto de la realidad. Incluso dijo: mi viaje a Venezuela lo pagó el gobierno venezolano, absolutamente, así que nada se ha afectado del erario nacional, sostuvo en una entrevista con RPP Noticias. Para mí ha sido necesario ir a Venezuela, porque es una pregunta que cuando le hacen a los líderes de izquierda trastabillan constantemente. En tal sentido, es mejor remitirse al lugar de los hechos y ver cuáles son las causales, señaló posteriormente en diálogo con Canal N. Una polémica alianza que les ha costado duras críticas. El Consejo Nacional de Nuevo Perú
liderado por Verónica Mendoza, anunció que postularán a las próximas elecciones congresales junto a el partido Perú Libre del sentenciado y suspendido gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón. Esta unión política también incluye al partido liderado por Yehude Simons, Juntos por el Perú. Esta unión se da a pesar de que hace 2 días exparlamentarios de Nuevo Perú y decenas de militantes, entre ellos Indira Wilca, miembro de la Comisión Permanente, y Marisa Glave, firmaran e hicieran pública una carta rechazando la alianza. Vladimir Cerrón también tiene una investigación con el caso Martín Belaúnde Locio en el marco del caso Antalsis por obras irregulares. En esta ocasión se le imputan a Vladimir Cerrón los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión, entre otros, los mismos que habrían consumado como miembro de la organización mafiosa de Martín Belaúnde Locio. El Poder Judicial habilitó la tesis fiscal de que Cerrón Rojas habría integrado la organización criminal de Martín Belaúnde y como tal habría defraudado al Estado con más de 26 millones de soles a través de 2 obras que ejecutó cuando ejerció como gobernador regional entre el 2011 y el 2014. Luego de que la Fiscalía consiguió en segunda instancia que el pedido formulado por la defensa de Cerrón no sea tomado en cuenta. El diario IDL Reporteros, el 25 de abril de 2021, publicó un reportaje llamado Los contratos de Vladimir Cerrón y los otros, Quispe Palomino. Según el reportaje, Vladimir Cerrón contrató al hoy prófugo empresario Miguel Ángel Quispe Palomino para concretar la construcción de un aeropuerto internacional en Huancayo, cuando ocupó el cargo de gobernador regional de Junín. En septiembre del 2013, 3 empresas, GMN, Corporación Sayón Contratistas y unos OG, agrupadas bajo la denominación de Consorcio Gran Aeródromo Huanca, presentaron una iniciativa privada al gobierno regional de Junín, a cargo de Cerrón, para la construcción del aeródromo con una inversión de 366 millones de soles. IDL Reporteros también indica que, en paralelo al proyecto del aeródromo, una empresa vinculada a Quispe Palomino obtuvo un contrato con el gobierno regional de Junín para el mejoramiento de la carretera Chupuro-Huasicancha, valorizada en 111 millones de soles. La segunda etapa de la obra, por 62 millones, fue entregada a través de una asociación público-privada al consorcio Mibrayam en septiembre del 2013, en un acuerdo que establecía que el 70% de los gastos correrían a cargo del gobierno regional y el 30% restante por el consorcio. Otro caso que indica IDL Reporteros es el de los contratos que obtuvo Quispe Palomino y una de sus hermanas para el mejoramiento de infraestructuras de colegios y postas durante la gestión de Vladimir Cerrón, en su mayoría a través de adjudicaciones directas, sin licitaciones públicas. En el 2013 y 2014, Miguel Quispe Palomino, a través de Inversiones MAC e IRL, ganó la Buena Pro para el mejoramiento de los colegios Santa Rosa, en el distrito de Chanchamayo, y Jaime Cerrón Palomino, ubicado en el centro poblado del Puerto N. Pero no solo eso, el Foco.p, en un reportaje llamado El expediente fiscal de Vladimir Cerrón, el hombre detrás de la candidatura de Pedro Castillo, directamente nos dice: El Foco tuvo acceso al expediente fiscal completo del exgobernador regional de Junín, donde hay denuncias activas por delitos de corrupción de funcionarios, colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, malversación de fondos, peculado, falsificación de documentos y defraudación patrimonial. De esta manera, el Foco.p nos dice que Cerrón tiene 19 investigaciones abiertas. Para que se haga una idea, otro caso que afronta Cerrón en el Ministerio Público es el que le imputa haberse coludido en el 2014 con el empresario Edison García Rojas para favorecer al consorcio El Carmen II en la ejecución de la obra Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital El Carmen, valorizada en 153 millones de soles. La fiscal anticorrupción, Angélica Osorio, está pidiendo 8 años de cárcel para Cerrón y otros exfuncionarios del gobierno regional de Junín. En cuanto a su partido político Perú Libre, fue fundado en 2007 con el nombre de Movimiento Político Regional Perú Libre. El partido se constituyó oficialmente como organización nacional en febrero del 2012, con el nombre de Perú Libertario.
La fusión del Movimiento Político Regional Perú Libre y del Partido Político Nacional Perú Libertario dan origen al Partido Político Nacional Perú Libre, siendo este suceso el único caso registrado en la historia política del país. En enero de 2019, el nombre del partido finalmente se cambió a su denominación actual. La organización política resultante del proceso de fusión mantendrá los comités inscritos en el asiento 1, partida electrónica 24, tomo 2 del libro de partidos políticos correspondientes a la organización política Perú Libertario, precisándose que en el departamento de Junín los afiliados del movimiento político regional Perú Libre pasarán a formar parte del Partido Político Nacional Perú Libre, indica el documento del JNE. Como todos deben de saber, Perú Libre se declara abiertamente marxista, leninista y mariateguista. Durante su campaña, Castillo ha declarado ser demócrata, pero señala que Venezuela sí es una democracia, frente a una realidad que le indica todo lo contrario. Asimismo, en un video recientemente publicado, Cerrón, su principal asesor, ha destacado cómo la izquierda de Venezuela llegó para quedarse en el poder, señalando tal acto como el objetivo de la revolución. Asimismo, en recientes entrevistas, Pedro Castillo ha evidenciado su desconocimiento de lo que es un monopolio. Sin embargo, deslizó la posibilidad de desactivar el Tribunal Constitucional y disolver el Congreso frente a una negativa a su propuesta de crear una nueva constitución. Castillo, quien además es de postura conservadora, no contempla propuestas legislativas a favor de la comunidad LGTBIQ, ni legalización de la cannabis, ni despenalización del aborto y la eutanasia. Pero sí toma propuestas populistas como cerrar ATU y Sutran, entidades que regulan el transporte urbano y terrestre del país. El ideario ampara la lucha de clases e incita al odio. Inicia hablando del neoliberalismo en los ámbitos económico, político y social, pero principalmente en los planos ideológico y cultural. El documento define claramente la ideología comunista contra las libertades del mercado, de empresa, de industria y finanzas, a las que culpa por la exclusividad monopólica de empresas extranjeras, la imposición de la libertad para los ricos y coacción para los pobres, autorizándose la mayor explotación legal al trabajador, quedando reducido a un medio de producción o simple mercancía.